vamos a meditar brevemente, bueno, no brevemente, vamos a dedicarle un tiempo a estudiar la palabra. Así que si me acompaña con sus Biblias, Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. ¿Ya estamos todos ahí, hermanos? Antes de dar lectura a la palabra, si me acompañan a hacer una oración. Padre Celestial, primeramente reconocemos que hemos fallado, reconocemos que somos hombres y mujeres pecadores, Padre Celestial, y que necesitamos de su ayuda, porque nuestras propias fuerzas, Padre Celestial, va a ser imposible obedecer su palabra, va a ser imposible conducirnos como usted nos demanda en sus escrituras, Señor, conforme es su voluntad, y es por eso que hoy estamos aquí, sabiendo que dependemos del Espíritu Santo, sabiendo que dependemos de usted en todo lo que hacemos, Padre, y aún en lo más importante que es en glorificar su nombre. Ayúdenos a poder entregar nuestro corazón y ponerlo delante de usted, limpio, transparente, Padre Celestial, con un corazón sincero, venir delante de usted y meditar en las Escrituras y glorificar su nombre a través del entendimiento de la palabra. Ayúdeme, Padre Celestial, a que no sea yo, sino sea usted hablando, Señor, a su iglesia a través de su palabra. Gracias por este privilegio que tenemos de la revelación especial. Gracias porque usted es bueno a pesar de que fallamos. Todo esto se lo agradecemos y todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice Hebreos 10:26, hermanos, si ya está ahí todos. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Amén. En este pasaje de la carta a los Hebreos, el autor de la carta advierte a su audiencia el resultado de una vida de pecado deliberado. Nosotros, hermanos, en este pasaje, como creyentes, somos advertidos a perseverar en la fe, somos exhortados a perseverar en la fe por esta advertencia contra el pecado deliberado. Así que para empezar, hermanos, comencemos viendo de qué está hablando precisamente el autor de esta carta, el autor de la carta a los Hebreos. Hace unas semanas leíamos precisamente unos pasajes anteriores al que estamos leyendo, leíamos el 10:19 al 22 y leíamos precisamente esos capítulos en donde el autor hace una advertencia a su audiencia: tener un corazón sincero y purificado, si recuerda, un corazón transparente delante de Dios, y no solo eso, sino que también una firmeza. Dice el autor, mantengámonos firmes. Y si leemos la carta, hermanos, podremos darnos cuenta que prácticamente toda la carta llama a la perseverancia, llama a su audiencia, el autor de los Hebreos, a perseverar en la fe. Hay muchos textos de advertencia en esta carta. Algunos los veremos más adelante, pero por ejemplo, al inicio de la carta nos encontramos con un pasaje muy conocido que dice así, Hebreos 2:3, si me acompaña con sus Biblias. ¿Todos ahí, hermanos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? El autor de esta carta ya le ha venido diciendo a su audiencia varias advertencias contra perseverar en la fe, contra ocuparse de su salvación. Y esto seguramente puede causar dudas respecto a nuestra salvación, si se puede perder o no. Y usted seguramente ya sabe la respuesta. Sin embargo, a lo largo de esta enseñanza y de lo que nos dice la palabra, vamos a darle respuesta a esa pregunta. Los hebreos, precisamente la audiencia de los hebreos ya había sido confrontada en cuanto a su madurez, porque también recuerda que el autor les decía que ya tendrían que ser maestros. Sin embargo, no dejemos de lado el verso 2 que dice de
de precisamente Hebreos 5:11. El autor está exhortando a su audiencia que ya deberían ser maestros en la fe y les dice, todos estamos en Hebreos 5:11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. El autor de los Hebreos les está recalcando constantemente sobre este constante crecimiento que ellos deberían tener en la fe. Y precisamente les dice, como en el versículo 11 al final, ustedes se han hecho tardos para oír. Que en esta carta, esta expresión tardos para oír significa perezosos, tal cual, porque más adelante también usa esta misma expresión y significa literalmente perezosos. En esta sección de la carta a los Hebreos se advierte contra la pereza y todas estas ideas tienen un porqué. De todas estas advertencias tienen un porqué. La palabra nos insta a no ser descuidadores, a no ser personas que dejan las cosas a la ligera, cuidar de uno mismo espiritualmente y aparte de eso, madurar espiritualmente, claro. La historia, la historia del cristianismo sugiere que el autor de los Hebreos sabía que entre su audiencia había muchos apóstatas de la fe, había muchas personas que estaban a punto de apostatar de su fe. ¿Y qué significa apostatar su fe? Hablamos de que públicamente abandonaban la fe y la doctrina que ellos profesaban. El autor de los Hebreos sabía que mucha de su audiencia estaba en esa situación. Había apostatado de la fe o estaba camino a hacerlo, a abandonar su fe públicamente y lo que alguna vez había confesado, abandonarlo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Nuestro pasaje de Hebreos 10:26, si continúa con unas páginas adelante, dice así, Hebreos 10:26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Y con certeza, hermanos, sabemos que si un hombre, una mujer, profesa una fe, profesa la fe en el Señor Jesucristo, pero apostata de esa misma fe y muere, ¿a dónde va a ir? Definitivamente la condenación. Si alguna vez confesó y declaró y profesó esa fe, sin embargo apostató y muere, su destino es la muerte, su destino es el castigo, porque nunca se volvió a arrepentir, porque realmente nunca fue una persona cristiana, realmente nunca obtuvo salvación. Y como ya sabemos, hermanos, cada pasaje tiene un contexto, tiene algo más. En el caso de nuestro pasaje, empieza con la palabra porque. Y así como en la mayoría de las predicaciones, tenemos que ver por qué está ese por qué ahí. Si ve el pasaje, lo anterior es precisamente lo que hace unas semanas estábamos meditando, sobre estas exhortaciones que el autor de los Hebreos le hacía a su audiencia, ¿a qué? A purificar sus vidas, a tener un corazón sincero, transparente delante de Dios, sin dobles intenciones, a mantenerse firme. Y el autor precisamente, hermanos, en simples palabras, en síntesis, les está exhortando a perseverar y a acercarse a la presencia de Dios. Después les dice que precisamente ellos no tenían que dejar de congregarse. Esa última parte no la vimos en la última predicación, pero es lo que les sigue diciendo aquí en el capítulo 10, versículo 25, si me acompaña con su vista, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y es después de esta declaración del autor de los Hebreos que ahora sí inicia. ¿Por qué? Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. El pasaje, hermanos, nos habla de un pecado voluntario y constante, que es día tras día, una vez, tras otra, tras otra, tras otra. Y a diferencia de un incrédulo que peca y vive para pecar, que está esclavizado en el pecado y que no conoce la verdad, aquí el autor de los Hebreos habla de alguien que ya ha conocido de la verdad, que ya ha gustado de la verdad, de la palabra, de las escrituras. Precisamente, a un pastor dijo que
un pastor, y no solo un pastor, sino sabemos esa realidad. Todos los pecados, en un sentido, son voluntarios. Nadie nos apunta con una pistola para pecar. Seguramente el día de hoy, y no seguramente, es más que claro que el día de hoy usted y yo pecamos, de alguna u otra manera, y no fuimos obligados a hacerlo. Alguien no nos apuntó con una pistola para hacerlo, porque pecamos, porque somos humanos pecaminosos. Ya no somos esclavos del pecado, que es diferente. Hermanos, es claro precisamente que usted y yo caímos en pecado, con muchos múltiples pecados: orgullo, necedad, pereza, hipocresía, etcétera. Sin embargo, el texto nos señala pecados de un corazón rebelde. Porque si continuamos pecando deliberadamente, es de un corazón rebelde. Pecados de incrédulos que se creen creyentes y están enamorados de su pecado y abrazan su pecado. Es de esos pseudocristianos de quienes habla el autor de los Hebreos, que están continuamente pecando deliberadamente. Y si se dan cuenta, aquí el apóstol Pablo incluso se hace mención de sí mismo y dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, él se incluye también en ello. Y no porque dije el apóstol Pablo, pero no, el autor de los Hebreos. Y no porque el autor de los Hebreos no sea salvo, o no porque el autor de los Hebreos esté bajo esclavitud de pecado. Vamos a ver precisamente que, ¿por qué dice? Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Esta descripción, hermanos, de pecadores también está en el Antiguo Testamento. Si me acompaña a Números 15:30 para entender mejor a qué se está refiriendo. Recuerde, hablamos de pecadores que viven en constante rebeldía, incrédulos que se creen creyentes y abrazan su pecado. Números 15:30. Números 15:30, ya estamos todos ahí. Dice así la palabra de Dios. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será exterminada de entre su pueblo. Precisamente aquí habla de esta diferencia entre los pecados de un corazón rebelde que constantemente está en continuo pecado. Y es lo mismo que nos está hablando el autor de los Hebreos, porque si continuamos pecando deliberadamente. Aquí, hermanos, precisamente se habla directamente de alguien que conoce la verdad y testifica ser cristiano, cristiana. Sin embargo, no vive conforme a ello. Recuerda el término que varias cartas de Pablo usa al pleno conocimiento de la verdad. Usualmente hay varias cartas de Pablo que usan ese término de pleno conocimiento de la verdad. ¿Y por qué lo hago mención? Porque aquí el autor de los Hebreos también usa ese término después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ese conocimiento pleno de quién es Dios. No un conocimiento de los secretos ni de los misterios de Dios, sino un conocimiento pleno de Dios, de la voluntad de Dios. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué sabemos cuál es la voluntad de Dios? Porque está revelada en la palabra. Si tenemos dudas de cuál es la voluntad de Dios, tenemos que acudir a la palabra. Y precisamente aquí el autor de los Hebreos habla de alguien que conoce la palabra, que sabe cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, a pesar de eso, sigue en constante pecado deliberadamente, oponiéndose a Dios. Un, no un conocimiento exacto de Dios, hermanos, y como les decía, no es un conocimiento exacto de que conozca los más íntimos secretos del Señor, sino un conocimiento de que sabe lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios, y aún así vive en oposición a Dios, pero confesando ser cristiano, confesando, profesando la fe cristiana. Hermanos, el conocimiento por sí solo no salva. Usted lo sabe seguramente. No, el conocer mucha Biblia no salva. El conocer muchas doctrinas no salva. Lo que salva precisamente es Jesucristo, es su obra, es creer en ello, es confesar que somos pecadores y creer no solamente esa verdad de que somos pecadores, sino que hay alguien aún más poderoso que nos puede salvar de esa condición.
Si aún, hermanos, después de conocer la verdad, seguimos pecando, ¿cuál dijo el autor de los Hebreos? Y para ser más claros, ¿cuál dijo el Espíritu Santo, que es al final de cuentas quien inspiró toda la palabra? Si seguimos pecando, ¿qué dijo el Espíritu Santo? ¿Cuál dijo el Espíritu Santo que sería el resultado? Si me acompaña nuevamente a Hebreos y si sigue en el otro libro de la Biblia, Hebreos 10:26. Y nuevamente le pregunto, ¿cuál dijo el Espíritu Santo al final de cuentas que sería el resultado si seguimos viviendo si seguimos viviendo de esa manera de pecado deliberado? Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Ya no queda sacrificio, hermanos. Y tal vez usted se pregunte, hermano, ¿qué no Cristo murió por nosotros? ¿Qué no Cristo murió por nuestros pecados? Y recuerda, hermanos, que hace unos momentos mencionaba una lista de pecados que todos batallamos. Una lista muy corta que seguramente de pecados que usted batalla y que usted batalló en el día de hoy. Orgullo, hipocresía, necedad, etcétera. Sabemos que Cristo ha muerto por esos pecados, ¿no es así? Cuando pecamos y cometemos esos pecados y somos iracundos y somos orgullosos y somos necios y somos hipócritas, tenemos la certeza de que Cristo ha muerto por esos pecados, de que Cristo no solamente murió por nuestros pecados pasados, sino que también murió por nuestros pecados presentes y murió por nuestros pecados futuros. Entonces, hermano, seguramente se puede preguntar, ¿por qué entonces aquí está hablando el autor de la carta a los Hebreos que si pecamos, si continuamos pecando deliberadamente, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, ya no queda salvación, ya no hay otra oportunidad, porque es lo que dice la palabra? Y me gustaría que me acompañe a un pasaje que usted conoce muy bien y, bueno, en unos momentos. Antes de venir a Cristo, hermanos, usted y yo, o mejor dicho, antes de que Cristo nos trajera a su presencia a rastras, usted conoce qué pecados batallaba. Usted conoce cuáles eran esos pecados que más le causaban conflicto y que quizá eran alguna adicción, o solo usted sabrá, solo usted y Dios sabrá precisamente. Muchos cristianos, por decir un ejemplo, puede que eran drogadictos. Claro, no va a ser el único pecado con el que batallaban, pero ponga usted que era el más grande. Y una vez Cristo los rescató, tomó ese pecado y lo desechó. Y hoy, por la gracia de Cristo, ya no batalla con ello. Sin embargo, hoy en su vida cristiana y en su diario vivir cristiano, va a seguir batallando con diversos pecados, con otros pecados que tiene que seguir mortificando en su carne, que tiene que seguir más bien mortificando su carne y mortificar sus pecados. ¿Y por qué traigo esto a colación, hermanos? Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Esa es una realidad, que quede claro. Dice la propia Biblia precisamente eso. Cristo murió por nuestros pecados una vez y para siempre. Y como cristianos estamos llamados a qué? A no seguir pecando, a no seguir viviendo como vivíamos antes. Estamos llamados a vivir conforme a la palabra, vivir conforme a la voluntad de Dios. Y como les decía hace unos momentos, cuando tengamos dudas, hermanos, de cómo es vivir conforme a la voluntad de Dios, tenemos aquí la palabra, la que nos insta, la que nos dice cómo conducirnos. Y también ciertamente tenemos al Espíritu Santo. Y hermanos, llegamos a pensar, a tener ese pensamiento de cómo puedo obedecer a Dios, cómo puedo cumplir la palabra. Llénese más de la palabra, llenémonos más de la palabra. Amén. Y siguiendo precisamente con esto, con nuestro pasaje, ya no queda sacrificio alguno, es lo que dice el autor de los Hebreos. Y no es lo que dice el autor de los Hebreos, es lo que dice el Espíritu Santo. Y ahora sí, hermanos, si me acompaña a un pasaje que seguramente usted conoce bien, al libro de Mateo 12:24. Salud. Mateo 12:24. Si ya llegó ahí, seguramente ya sabe de qué vamos a hablar.
¿Qué nos dice el Señor Jesús en Mateo 12:24? Está el Señor Jesús y le traen a un ciego, mudo y endemoniado. Cristo él expulsa el demonio que tenía, lo sana, es sanado este joven. Hay multitudes asombradas. Sin embargo, los fariseos, ¿qué es lo que dicen? Mateo 12:24. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y hermanos, ponga atención aquí. Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. Y nuevamente, hermanos, ponga particularmente atención en este versículo. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Amén. Dentro del cristianismo, hermanos, la noción del pecado imperdonable, que seguramente ya he escuchado en ocasiones pasadas, suele causar ansiedad. Suele causar, y dice un comentarista, que es una ansiedad innecesaria. ¿Pero por qué lo digo? Porque cualquiera que haya sido convencido de pecado por el Espíritu Santo, entre usted y yo, y cualquier persona que usted conozca, si ha sido convencida de pecado por el Espíritu Santo y reconoce que ha pecado y que es una persona falible, en quien sus propias fuerzas no radican en sí, sino en el Señor Dios Todopoderoso, es porque el Espíritu Santo ha hecho la obra. Cualquiera que haya sido convencido de pecado por el Espíritu y ahora cree, y lo que implica creer, que lo que implica creer es obedecer, no puede cometer el pecado imperdonable. Y lo especifico porque muchas veces hay dudas en relación al pecado imperdonable. Y muchas personas, muchos cristianos se preguntan, ¿puedo cometer el pecado imperdonable? Pero no, hermanos, no es así. Si usted ha sido convencido de pecado, tenga la confianza en el Señor y la libertad de saber que no ha cometido el pecado imperdonable, que es precisamente lo que Jesús trata de explicar, que les trata de decir a los fariseos en este pasaje de Mateo. Los fariseos del pasaje de aquí, del Mateo, de los tiempos de Jesús, conocían las escrituras, ¿no es así? Eran fariseos, eran conocedores de la palabra, conocían las profecías de Cristo, como por ejemplo Isaías, no lo busque, Isaías 42, 6, 7. Te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión los que moran en las tinieblas. Y precisamente así como este pasaje, había muchos pasajes más en el Antiguo Testamento que hablaban, que referenciaban a Jesucristo. Y los fariseos conocían bien esos pasajes. Y hermanos, aún conociendo las Escrituras y teniendo frente de sí a Cristo mismo, obrar esos milagros, y no solamente los milagros físicos, sino poder perdonar pecados, ellos endurecieron su corazón. Ellos rechazaron explícitamente a Dios. Ellos rechazaron explícita y abiertamente al Espíritu Santo. Y hermanos, yo les pregunto, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Según Juan 16:8. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si gusta acompañarme, si gusta anotarlo, Juan 16:8. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo ha venido a usted y a mí a traernos esta convicción de que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador, que necesitamos a Cristo.
Pero si el hombre cierra su corazón y rechaza la influencia del Espíritu Santo, ya no queda esperanza. Eso es lo que trata de decir el autor de los Hebreos. Mientras, si me acompaña por favor nuevamente a nuestro pasaje original, Hebreos 10:26. Precisamente, hermanos, habla de este hombre que cierra su corazón y rechaza al Espíritu Santo. ¿Cómo va a haber esperanza para ese hombre? Algo que la Biblia da testimonio y hemos escuchado aquí muchas veces es el hecho de que Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano, pero el hombre también es responsable. Y en nuestras mentes finitas, en nuestras mentes muy limitadas, no podemos llegar a comprender eso a la perfección. Sin embargo, es una realidad. El hombre es responsable y asimismo Dios es soberano. Y hermanos, es justamente lo que nuestro pasaje nos dice, Hebreos 10:26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Nuestro pasaje no nos dice que la sangre de Cristo no es suficiente y le falta poder para cubrir ese pecado. Lo que nos dice el pasaje es que si una persona rechaza la obra de esa manera, ¿de qué manera, hermanos? Si me acompaña unos pasajes más adelante, ahí mismo dice el versículo 29 de Hebreos 10. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Lo que dice el pasaje precisamente es que si una persona rechaza la obra de esa manera, tomando por inmunda la sangre y ultrajando al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, ya nada más se puede hacer. Dios no va a suplir otro medio. Por eso es que el capítulo 9 de nuestra carta a los Hebreos, el verso 9, Hebreos 9:9, si me acompaña, una hoja antes, Hebreos 9:9 dice, esto es un símbolo para el tiempo presente, según los sacrificios. Eso es según al cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Mm, Hebreos, disculpen hermanos, Hebreos 10:9, perdón. Precisamente Dios no va a suplir, hermanos, otro medio. Y es por eso que Hebreos 19 dice, entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es decir, Él quita lo primero. ¿Qué quiere decir el autor de los Hebreos con Él quita lo primero? Él quita el sistema de sacrificios, el sistema levítico sacrificial del Antiguo Testamento, ya no está. Él lo quita. Lo que el pasaje les declaró a la audiencia original y lo que nos declara a nosotros es que fuera del sacrificio de Cristo ya no hay manera de ser salvos. Ese sistema sacrificial ya no está. Ya no se pueden entregar sacrificios. Y es lo que dice este pasaje 19. Entonces dijo, he aquí yo he venido a hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Él quita el sistema sacrificial para establecer qué cosa, hermanos, este medio en el cual podemos obtener la salvación por medio del único sacrificio necesario, el sacrificio de Cristo. Este pasaje, hermanos, no enseña que un cristiano puede perder la salvación. Ningún pasaje lo dice. La Biblia no lo enseña. No lo dice porque no es cierto. Es una advertencia este pasaje. Es una advertencia para perseverar en la fe. La carta de los Hebreos está llena de estas exhortaciones activas a precisamente a no ser cristianos perezosos espiritualmente, de ocuparnos de nuestra salvación. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué ocuparnos de nuestra salvación? ¿Se puede perder? No, ya vimos que no se pierde. Porque todo el que permanezca como adversario de Dios sufrirá las consecuencias. Oye, hermanos, sí, sabemos que la salvación no se pierde, pero no descuidemos nuestras vidas, tal como dice la palabra. Si me acompaña a 2 Corintios 13:5. Examinarnos, pónganse a prueba para ver si están en la fe.
Segunda carta de los Corintios es el capítulo 13, el versículo 5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Examinar, hermanos, examinarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es examinar? Probar, someter a prueba, porque precisamente seguimos fallando. Ya no bajo esclavitud, ciertamente ya no somos esclavos del pecado, pero ciertamente somos humanos falibles y seguimos fallando. Examinemos nuestros corazones. Para concluir, hermanos, usted recuerda aquel pasaje de Filipenses 2:12, el último pasaje al que les invito a que me acompañen, por favor. Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocuparnos de la salvación no significa cuidarla para no perderla. No es eso. Es llevar una vida en la que se manifieste un vivo testimonio de haber sido salvado. En esta porción de Filipenses, hermanos, Pablo estaba hablando antes, si no solamente lee este versículo y lee versículos antes, Pablo estaba hablando de una descripción de lo que tenía que ser la vida cristiana. Pablo estaba hablando de una descripción de cómo tenían que conducirse los filipenses. Y es precisamente el llamado que es para nosotros hoy. ¿Cómo tenemos que conducirnos? No para no perder nuestra salvación, sino cómo tenemos que responder ante la salvación que ya tenemos, comportarnos de una manera digna del evangelio del Mesías. Y hermanos, conocerá aquel pasaje que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Lo recuerda? Acompáñeme a hacer una oración. Padre Celestial, en esta noche venimos ante usted. Venimos ante usted sabiendo que hemos fallado y sabemos, Padre Celestial, que somos pecadores, Señor, y tenga misericordia de nosotros. Ayúdenos, Padre Celestial, porque ciertamente todos necesitamos de su ayuda. Todos somos humanos, Señor, somos hombres y mujeres que fallan, falibles, Dios, insuficientes. Ayúdenos, Señor. Nosotros confiamos en esta noche en que usted es un Dios poderoso y es un Dios soberano, Señor, y ha dado un medio de gracia para que nosotros podamos obtener la salvación. Ya no está, Padre Celestial, aquel sistema sacrificial, pero venimos a tener algo mejor, Padre. Tenemos a Cristo y podemos confiar en Él y descansar en Él y echar todas nuestras cargas a Él, Señor. Ayúdenos, Señor, a realmente confiar en el Señor Jesucristo, a confiar en su obra y confiar en su sacrificio, a poder confiar en las promesas que usted nos ha dejado en sus escrituras, a poder tomarlas y hacerlas nuestras, Padre Celestial, y tomarlas. Ayúdenos, Señor, a poder cumplir lo que su palabra nos exhorta. Ayúdenos, Señor, porque sabemos que somos cristianos perezosos, cristianos egoístas, Señor. Ayúdenos, Señor. Estamos en sus manos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque usted nos escucha y porque usted es bueno, Padre Celestial. Ayúdenos, Señor. Le pido, Padre Celestial, por este tiempo, que todo sea para su gloria. La oración, la alabanza, este tiempo de meditación en las Escrituras, que se quede guardado en nuestros corazones, Dios. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Oramos por la ofrenda, hermanos. Gracias, Señor, porque usted nos da, Señor, y usted suple nuestras necesidades. Ayúdenos, Señor, a poder dar las ofrendas con alegría, sabiendo que todo le pertenece a usted, Señor, y que puedan servir para el crecimiento de su obra como usted disponga de su uso. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.